Hoy vamos a hablar sobre el tema, aceptando el modelo celestial. En el libro a los Romanos en el capítulo 12 en el verso 2 dice, no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Biblia en lenguaje sencillo traduce, en Segunda de Reyes. En el capítulo 17 en el verso 15, no obedecieron los mandamientos ni el pacto que Dios había hecho con el pueblo de Israel. Adoraron ídolos que no valían nada, y por eso ellos mismos llegaron a ser un pueblo que no valía nada. Imitaron a las naciones vecinas, aunque Dios les había prohibido hacerlo. Dios les dijo que no imitara a las naciones paganas, pero ellos no le hicieron caso. Esta doctrina no es una doctrina nueva, el Señor siempre ha querido que su pueblo sea exclusivo de Él. Que si ellos tenían que imitar a alguien, ese es a Jesús de Nazaret, no hay otro. En el libro de Juan en el capítulo 13 en el verso 15 dice, porque ejemplo os he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Aquí tenemos el modelo de cómo tenemos que caminar en el Evangelio. En el libro de Filipenses en el capítulo 2 desde el verso 5 al 8 dice, haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Este es el único modelo que necesitamos para poder agradar a Dios. La vida del cristiano tiene que ser transformada a la imagen de Cristo, no a la imagen del ser humano o de sus costumbres. Ese no es el patrón o el modelo que el Señor quiere para nosotros. En 2 de Corintios en el capítulo 3 en el verso 18 dice, por tanto, nosotros todos, mirando con el rostro descubierto y reflejando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en su misma imagen, por la acción del Espíritu del Señor. Somos transformados a la imagen del Señor, tenemos que reflejar en nosotros, la imagen del Señor. En 1 de Pedro en el capítulo 1 desde el verso 14 hasta el 15 dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Sino, así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Antes vivíamos, como vive el inconverso, porque no teníamos conocimiento, éramos unos ignorantes, pero hoy somos hijos de Dios, y somos llamados a ser como Él. Si Él es santo, nosotros tenemos que ser santos. La frase que sigue dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esta frase nos indica que no es suficiente confesar a Cristo, hay que cambiar de vida, para tener derecho a la salvación. En el libro de Tito en el capítulo 3 en el verso 5 dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Este pasaje nos dice, no hay cambio, no hay salvación. Los siempre salvos dicen, que confesar es suficiente, aunque vivan, como vivan, ya no necesitan más nada. Eso da tristeza, están perdiendo su tiempo. En 2 de Corintios en el capítulo 5 en el verso 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Este texto está hablando de una nueva vida, no es solo confesar, hay que cambiar. En 2 de Corintios en el capítulo 4 en el verso 16 dice, por tanto, no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. El hombre externo envejece, eso es natural, lo que no es natural es que el hombre interno se ponga viejo. Biblia en lenguaje sencillo traduce, por eso no nos desanimamos. Aunque nuestro cuerpo se va gastando, nuestro espíritu va cobrando más fuerza. Biblia Palabra de Dios para Todos traduce, por eso, no nos damos por vencidos.
Es cierto que nuestro cuerpo se envejece y se debilita, pero dentro de nosotros nuestro espíritu se renueva y fortalece cada día. Internamente, no tenemos que envejecer, cada día tenemos que estar más joven y más fuertes. En el libro de los Colosenses en el capítulo 3 desde el verso 9 al 10 dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo. Este, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Está hablando de un nuevo hombre, con nuevas inclinaciones, antes se inclinaba a las cosas del mundo, hoy se inclina a favor del reino de Dios. En el libro de los Hebreos en el capítulo 11 desde el verso 24 hasta el verso 26 dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, prefiriendo ser maltratado con el pueblo de Dios, antes que gozar de los deleites temporales del pecado. Teniendo por mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en la recompensa. En otras palabras, para salir de este mundo, o no dejarnos absorber por él, tenemos que tener fe. Moisés por la fe, renunció a su posición en Egipto, prefirió ser maltratado, con el pueblo de Dios. Su riqueza, fue escoger la vida de Cristo, una vida de sufrimiento, porque tenía su mirada puesta en el galardón. ¿Puede entender esto? Mire lo que pasa cuando creemos verdaderamente en lo que está escrito. Vemos al mundo como lo que es, algo temporal, pasajero, y vemos la vida en Cristo como algo eterno. ¿Usted cree que es un soldado de Cristo? En 2 de Timoteo en el capítulo 2 en el verso 4 dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. La Biblia lenguaje sencillo traduce, los soldados que tratan de agradar a sus jefes no se interesan por ninguna otra cosa que no sea el ejército. ¿Cuál es nuestro interés en esta tierra? Nos estaremos interesando por la obra de Dios, o por las cosas del mundo, a quien estamos agradando, al mundo o al dueño del ejército. La transformación o el cambio de mente es necesario para poder comprobar que la voluntad de Dios es que tengamos un cambio de vida, que de eso va a depender nuestra salvación. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. La Nueva Versión Internacional en el libro de los Hebreos en el capítulo 13 en el verso 31 traduce, que Él los capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad. Y que, por medio de Jesucristo, Dios cumpla en nosotros lo que le agrada. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. La voluntad de Dios es salvarnos, Él no quiere engañarnos, Él nos va a capacitar para que hagamos su voluntad. Aunque su voluntad sea, que por poco tiempo enfrentemos el sufrimiento. Jesús lo enfrentó y si hoy estamos en esta posición, es porque Él hizo la voluntad de su Padre. En el libro de Mateo en el capítulo 26 en el verso 42 dice, otra vez fue y lloró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. En el libro de los Hechos en el capítulo 21 desde el verso 11 al 14 dice, quien, viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo, se ató los pies y las manos y dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al hombre de quien es este cinto, y lo entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiera a Jerusalén. Pero Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Pues yo estoy dispuesto no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Como no lo pudimos persuadir, desistimos, diciendo, hágase la voluntad del Señor. La voluntad de Dios era, que Pablo pasara, por un momento difícil en su vida, y Pablo tuvo que pasar por ese momento, porque amaba al Señor y era obediente. En Primera de Juan en el capítulo 2 en el verso 17 dice, y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dios quiere salvarnos de manera correcta, no como el mundo y otras denominaciones enseñan, hay que cambiar, acuérdate de algo, estamos en el mundo pero no somos del mundo, Dios te bendiga.